Vamos a entrar entonces en la palabra de Dios. Vamos a meditar un momento. Veamos qué dice la Biblia. Lo que la palabra de Dios cubre. Jeremías capítulo 2 versículo 4. Jeremías capítulo 2 versículo 4. Vamos a leer honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: escúchenme, israelitas. Yo no traté mal a sus antepasados. Sin embargo, ellos se alejaron de mí. Adoraron a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. Jamás preguntaron por mí, a pesar de que fui yo quien los liberó de Egipto, quien los llevó por el desierto, por un terreno seco y peligroso, donde nadie pasaba y donde nadie vive. Fui yo quien los trajo a esta buena tierra, donde hay comida en abundancia, pero llegaron ustedes y todo lo ensuciaron. Convirtieron mi tierra en un lugar asqueroso. Vamos a dejar ahí y vamos a meditar un momento. Quiero hablar sobre este tema. Ellos mismos se volvieron inútiles. Quizás qué tremendo, quizás qué ofensivo. Quizás suene y la palabra de Dios, pero es palabra de Dios. Quizás un gobierno, pero eso no está en mi Biblia. Estoy usando la versión lenguaje actual. Estas palabras Dios mismo lo dijo a Jeremías para el pueblo israelitas. A Jeremías para que Jeremías coashej al pueblo de Israel. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Dios al pueblo de Israel? Ellos mismos se volvieron inútiles. ¿Pero por qué se volvieron inútiles? ¿Por qué dejas cubrir inútiles? La palabra cubrir inútiles haré mismo. Dios. Muchos hoy en día, cuando recién van a aceptar a Cristo Jesús, muchos buscaban a Dios, muchos Dios, lo que Dios querrá, van a obedecer la palabra de Dios. Y en los tiempos pasados se manifestaba la presencia de Dios. Qué presencia de Dios se sentía en los cultos, en las vigilias. Pero hoy en día se cambió todo el asunto. Pero veamos qué dijo Dios a Jeremías. Dios al pueblo de Israel. La palabra inútil es por eso Dios subir al pueblo de Israel. Ellos mismos se volvieron inútiles. Ahora mismo pero veamos cuál es el contenido. ¿Por qué? ¿Por qué se volvieron inútiles? ¿Cuál era el error que cometieron delante de la presencia de Dios? Veamos. Escúchenme, israelitas. Yo no traté mal a sus antepasados. Sin embargo, ellos se alejaron de mí. Aquí está la primera clave. ¿Por qué ellos mismos se volvieron inútiles?
Dios mismo le dijo a Jeremías, Dios mismo tajin kuchabej a israelitas, y Dios mismo tajin kuchabej hoy en día, y Dios tajin kubich kech y kubich chawech in makash banchkech riwatit rimam ritat rinan makash kimbanin kachar Dios. Usted catachech a tu abuelo, a tu abuela, y catachech cuántas veces te ha hecho daño Dios. Y quizás kokik chubishik, kokik chubishik ronojel. Y la conclusión es de que ninguna vez Dios te ha hecho daño. Es de que ninguna vez Dios o no te cachawech o no te cachquech a tus abuelos, a tus tatarabuelos. Pero escúcheme bien esto. ¿Por qué la gente se están convirtiendo inútiles hoy en día? ¿Por qué nos estamos convirtiendo inútiles? ¿Por qué ya? Porque el primer punto y el primer error que han cometer hoy en día, ¿cuál fue el primer error que cometieron el pueblo de Israel? Ellos se alejaron de mí, dice Dios. Y a pesar que yo no les hice mal, dice Dios, yo no les hice mal, pero ellos se alejaron de mí, se convirtieron inútiles. Pero haré mismo que van a alejar Dios. Y así está pasando hoy en día. Estas palabras fue para el pueblo de Israel. Pero hoy tajin kuchaber de Dios y tajin kubirchkech. Hasche machki no patane, hasche en kineltech pawe ya Bilal, hasche en kinelta pawe pobrayil, hasche en kin kunatach, porque te alejaste de Dios. Porque ya que no la huircho de Dios, te convertiste en un inútil. Perdóneme por la palabra, perdóneme por la expresión, pero es palabra de Dios. Utir de Dios, tajin kabinik de que ish mismo si van kashbiliwib, si keshri kaslemal, si keshri nohibal chinuach, machki no patanech we, si an alejar wib chuich kachari Dios. Ish mismo si shelbi chinuach, ish mismo si an alejar wib, porque antes no eran así. Buscaban el pueblo de Israel, Jerusalén, buscaban a Dios, estaban enamorados de Dios. De día y de noche clamaban a Dios, pero un día se alejaron de Él. Y así está pasando hoy en día. Nos estamos alejando de Dios. Nos estamos alejando de Dios. Nos estamos alejando de su presencia. ¿Pero por qué? Porque ya tenemos todo, ya no nos hace falta nada, ya tenemos dinero, tenemos carro, tenemos casa, estamos bendecidos, súper bendecidos. Tenemos esposo, tenemos esposa, hasta muchos quieren tener 2 esposos, hasta muchos quieren tener 2 esposas. Y la Biblia en contra probar. La Biblia no autoriza tener 2 esposas, 2 esposos. Nosotros como puros necios. ¿Y eso qué quiere decir eso? Nos estamos alejando de Dios. Haré en primer lugar lo material y en segundo lugar la espiritualidad. Por eso nos estamos alejando de Dios. Haré ya en primer lugar todo el dinero, todo lo material, y buscar la presencia de Dios lo estamos dejando en un lado. El arrodillarnos delante de la presencia de Dios lo estamos dejando en un lado. Haré tajin ya canuche el kircho de Dios. Dejas kashubanom chawe, mahubanom chawech. ¿Por qué se volvieron inútiles? Porque se alejaron de Dios. Por eso mucho cuidado, tengan mucho cuidado, no te vayas a alejar de Dios. Cuando copan kashkolil para yakasle mal, hachinka towik, hachinka telesanchpam, el dinero no te va a poder sacar de la enfermedad, no te va a rescatar de la muerte. La mujer que tenía flujo de sangre, gasté todos mis dineros, gasté todos mis ahorros, dijo la mujer. Gasté
todo lo que tenía ahorrado, pero no hubo solución. Pero cuando toqué el manto de Jesús, es ahí cuando salió sanado. Tenga mucho cuidado. Te vas a volver inútil si te vas a alejar de Dios. Si te alejas de Dios, te vas a convertir en un inútil. Ya no te va a servir para nada. Si vienen tus enemigos que van a pelear contigo, contra ti, nadie te va a ayudar. Si estás lejos de Dios, van a alejar a Wim de Dios, porque porque estás lejos de Dios. Te convertiste en un inútil por alejarse de Dios. Ellos mismos se alejaron de mí. El primer punto, se alejaron de Dios, por eso se convirtieron en inútiles. Número 2, adoraron a ídolos inútiles. Adoraron a ídolos inútiles. Adoración. No cambies tu adoración. Adora solo al Padre. Porque muchos hoy en día rinden cultos a ídolos que no sirven, a ídolos que son inútiles, no sirven, solo fueron creados, fueron hechas manos de hombres y ellos rinden cultos. Adorar a ídolos de Kikimaku-Pataner, pero la palabra de Dios adoraron a ídolos inútiles. Nosotros mismos nos convertimos en inútiles. Si van a adorar si van a adorar algo creado por manos de un hombre, entonces tú mismo te estás convirtiendo en un hombre y en una mujer inútil. Se alejaron de mí y empezaron a adorar ídolos inútiles. Por eso se convirtieron inútiles ellos mismos. Convertirme en inútil, porque haré mismos can alejar de Dios. Y empezaron a adorar dioses hechos de manos de hombres. Empezaron a rendir cultos ante los ídolos inútiles. Por eso ellos mismos se volvieron inútiles. ¿Quieres convertirte en un hombre, un predicador, en un evangelista, en una solista inútil? Si no quieres volverse en inútil, entonces deje ya las cosas inútiles en un lado. Deje ya los pecados, deje ya la idolatría, deje ya de pedirle mucho dinero. Si no quieres convertirte en inútil, haga la voluntad de Dios, busca la voluntad de Dios. Ahora si van a convertir a Wib en un predicador, en un evangelista, en un pastor inútil, obedezca la voz de la carne. Si quieres convertirte en un inútil, ahora si quieres convertirte en algo útil, en algo que Dios que te va a recompensar algún día, algún tiempo, escucha la voz de Dios. No vayas a escuchar la voz del diablo, no vayas a obedecer la carne. La voz del diablo, a lo mejor el Padre Celestial. Se alejaron de mí, adoraron a ídolos inútiles. Por eso ellos se convirtieron inútiles. Si no can convertir y hazle más en inútil, escucha la voz de Dios. El diablo te ofrece pecados. El diablo te quiere cambiar tu vida a inútil. El enemigo te ofrece la fornicación, el enemigo te ofrece el adulterio, el enemigo te ofrece la avaricia, el enemigo te ofrece las mentiras, porque quiere cambiarte a inútil. Pero Dios te está diciendo: no te alejas de mí. No cambies tu adoración por dinero. No cambies tu adoración por dinero. No cambies tu predicación por dinero. No te vayas a convertir inútil. Porque muchos hoy en día, hermano, ¿cuánto cobra por una predicación? 3,000, 4,000, hasta 5,000 quetzales solo por predicar. Solo por predicar la palabra. No te conviertes a inútil.
haga la voluntad de Dios. Ellos mismos se alejaron de mí, adoraron a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. Jamás preguntaron por mí, a pesar de que fui yo quien los liberó de Egipto. Jamás preguntaron por mí. Sachanri Dios Chkech, el pueblo de Israel, Sachanri Dios Chkech kan alejar kip, y empezaron a adorar a ídolos. Adorar a ídolos. Y jamás hachintani hunshpetik shunataxachtane ekuri Dios. Pero más a pesar de que Dios, a pesar que en van a liberar de Egipto, para Egipto, para Kashkolil, en mismo en el desierto, por un lugar seco y peligroso, pero yo les di de comer. Jamás preguntaron por mí, jamás pensaron por mí, y así está pasando hoy en día. Muchos empezaron su ministerio haciendo la voluntad de Dios. Muchos empezaron ministerio, trabajaban por fe, ministerio en espíritu, pero hoy en día estamos terminando nuestros ministerios en la carne. Por eso Pablo dijo, muchos empiezan en espíritu, o muchos empezaron en espíritu, pero están terminando en la carne. ¿Pero por qué? Entró mucho la avaricia. Y así pasó con el pueblo de Israel. Escúchenme, israelitas. Jamás preguntaron por mí, a pesar de que fui yo quien los liberó de Egipto, quien los llevó por el desierto, por un terreno seco y peligroso, donde nadie pasaba y donde nadie vive. Dios, a pesar de que y así está pasando hoy en día. Cuando más después bien Dios, can adorar a Dios, Dios. Cuando ya tenemos todo, ya estamos bendecidos, ya tenemos carro, ya tenemos salud, oye, a ministerio, Dios, ¿de quién es todo? Dios dice que mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Dios, cuando no tenemos todo, cuando no tenemos nada, ahí sí de rodilla delante de la presencia de Dios, ahí sí buscamos a Dios. Cuando ya tenemos todo, como pasó el pueblo de Israel, se alejaron de Dios. Y Dios hasta Shukambik en el desierto 40 años. 40 años Shuyaki Washu le dio de todo. Pero la gente se olvidaron de todo eso. Y Dios mismo los sacó de Egipto, los llevó en el desierto y los llevó a una buena tierra. El versículo 7 dice: fui yo quien los trajo a esta buena tierra. Dios mismo para un lugar, pero ellos mismos se volvieron inútiles, porque sachanchkech conojel, sachanchkech ronojel lo que suban Dios cook. A un lugar, a una buena tierra, dice la palabra de Dios, donde hay comida en abundancia. Cuando no tenían nada, buscaban a Dios, adoraban a Dios. Y cuando ya coche para un lugar, para un lugar donde no hace falta nada, comida sobreabunde. Pero llegaron ustedes y donde lo ensuciaron, convirtieron mi tierra en un lugar asqueroso. La iglesia hoy en día lo estamos convirtiendo en un lugar asqueroso, porque ha entrado mucho la avaricia. En las iglesias hoy en día ya no se siente la presencia de Dios. ¿Pero por qué?
Porque nos estamos alejando de Dios. Macho presencia de Dios. Macho presencia de Dios. Porque areta jinkaban lo que cuya ganas. ¿Por qué macho presencia de Dios? ¿Por qué ¿Por qué nos estamos convirtiendo en una persona inútil? Porque mismo alejar de Dios. Mismo lo que cuya ganas. Muchas iglesias solo predican de prosperidad, de bendición, para que entra más ofrenda, para que entra más diezmo. Perdónenme, pero es palabra de Dios. Convirtieron mi tierra en un lugar asqueroso. Lo que cuya gana, en espíritu, lo estamos terminando en la carne. Haciendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de la carne. Ministerios, iglesia conforme la voluntad de Dios, pero hoy en día conforme nuestra voluntad, conforme la carne que no hoy en día. ¿Pero por qué? Porque nos estamos convirtiendo inútiles. Nos estamos alejando de Dios. Ya no hay nadie quien nos predique la sana doctrina. Las doctrinas de Jesús, las enseñanzas de Jesús. ¿Quién enseñaba a Jesús? Ya no hay nadie quien. Por eso, mismo mal. Mismo convertir mal de que pero si antes, cambiemos nuestra adoración, cambiemos nuestras actitudes, cambiemos las predicaciones. Cambiemos las predicaciones cuando solo se predicaban de bendición, de prosperidad. Porque hoy no se predica de santidad. Porque hoy no se predica el infierno, el lago de fuego. Porque hoy no se predica eso. Cambiemos las predicaciones. Cambiemos nuestras adoraciones. Y quitemos todo lo malo, quitemos todo lo asqueroso. Porque la palabra de Dios mismo dice: convirtieron mi tierra en un lugar asqueroso. Y esa es una gran verdad, una gran realidad. Mismo a la iglesia de Cristo. Porque estamos obedeciendo la carne. No estamos obedeciendo la voz de Dios. Estamos obedeciendo el pecado. Y ensuciar. Mal. Porque Dios nos carriló cuando estamos metidos en los pecados. A Dios no le agrada cuando uno está metido en el pecado. Y después que ya haya privilegios. Por eso tengamos mucho cuidado. Más chela a la presencia de Dios, porque en primer lugar nos hemos alejado de Dios. Y nosotros mismos nos convirtiemos o nos escapan convertir en una persona inútil. ¿Pero por qué? Porque estamos obedeciendo la carne, estamos obedeciendo la voz de la carne. Es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de volver a nuestro primer amor, que es Cristo Jesús. Es tiempo de que un cambio, es tiempo de que un cambio en la iglesia, en nuestras vidas. Ya no más pecado, ya no más idolatría, ya no más alejamiento de la presencia de Dios, ya no más pecado. Cristo nos sigue amando. ¿Y qué cuenta va a entregar si Cristo viniera hoy?
¿Qué cuenta le irías a dar? ¿Qué cuenta le irías a entregar? Convirtieron mi tierra en un lugar asqueroso, porque se alejaron de mí, empezaron a adorar a ídolos inútiles. Y ellos mismos se volvieron inútiles. Si huecobar para que casle mal, no me alejar delante de la presencia de Dios y estamos buscando lo que la carne le place. Déjame decirte, nos estamos convirtiendo en una persona inútil. Pero es tiempo en donde tiempo de arrepentimiento. Tiempo de arrepentimiento, tiempo de buscar y hacer la voluntad de Dios. Gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad que me permitiste una vez más predicar tu palabra, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor Jesús. Gracias por el tiempo, gracias por nuestra vida, gracias por nuestra salvación que tú nos has dado, Señor. Gracias por esta oportunidad. Estamos agradecidos delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar